decías tú algo interesantísimo, bueno, me parece que está bueno compartirlo. Hablábamos un poco de cómo abrir estas, pues digamos, sesiones, ¿no? Para Sí. compartir con la gente sobre el gusto por la literatura y por qué, de dónde viene ese halo de intelectualidad o no, ese halo de seriedad o no, etcétera. Hablábamos de cómo se va pasando la palabra, ¿no? La palabra, que el ser humano es naturalmente un ser que se reunía, ¿verdad? Desde las cavernas a contar historias. Bueno, De hecho, así es como aparece la primera obra de teatro, entiendo a mi parecer. y me parece de lo más lógico, Lo dice además. Harari justamente en este libro que es realmente simpático y ¿Cuál? maravilloso, de Animales a Dioses. Ah, claro, 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 claro. Ahí evoca justamente toda esta caverna primitiva donde están pintados los animales de Sí, sí, aquel sí, las pinturas entonces. Y rupestres. entonces él explica que justamente él, porque él es un, entre otras cosas, antropólogo, explica que si el conocimiento del hombre en ese momento fue a priori o a posteriori, ¿no? Que si esa pintura está hecha para después de haber matado al mamut, por decirte un animal, o después. Y entonces explica cómo fue ¿Antes o después? el antes. Ajá. Y explica por qué. Porque en aquel entonces, estamos hablando de hace por lo menos 25,000 años. ¿Qué armas tenía el hombre para bajar un mamut? Ni toda la tribu entera con piedras podían bajar un mamut. Ni las piedras más filosas. El mamut les haría... Más o Y, menos así. y ahí pisó a media tribu y los otros salieron... Entonces, como no había forma de pintarlo después de... Es un plan de ataque. Y entonces dibuja el plan y a la hora de dibujar el plan explica en su primitivo lenguaje. Si hablas cavernícola, ¿no? Claro, te entendí perfecto, güey. Y entonces, bajo este esquema, en esta cueva, Ajá. trata de explicar a aquel que pinta que había que orillar al mamut a un barranco, Claro. asustándolo y asusándolo para que cayera y con su propio peso muriera y entonces tener carne los próximos 6 días. Es correcto. Eh, es ahí en donde yo creo que se lleva a cabo la primera representación teatral, ¿no? Te voy a contar este cuento que va a suceder en la vida real mañana O o sea, te pasado. voy a contar cosas que están sucediendo que me superan en la experiencia misma de la vida, ¿no? Porque lo que pasa es que hoy día damos por sentadas muchas cosas, muchísimas cosas. Sí, y te dicen, no, así fue y así. Ah, ok, Sí, perfecto. ¿no? Y No, para lo pintaban porque era la representación divina. ¿Cuál divina? Esos tipos todavía no sabían ni qué era, ni qué hacían aquí, ni nada, nada, nada. Lo único que estaban era huyendo y tratando de comer algo, pero tenían hambre, Es punto. correctísimo. Y bueno, y todo eso, además de que como bien mencionas, lo dice Harari en este libro de Animales a Dioses, que de verdad Vale muchísimo la pena. vale mucho la pena. Pero también lo retoma Irene en este viaje. Ese libro, para quien no lo conozca, es un libro. eh, Quedamos Arturo y yo, que es uno de nuestros top 10. exacto, yo empecé diciéndole, ¿está en los mejores 10,000. 10,000 libros que escogerías en la vida? Dijo sí. Sí, Es- aunque no los haya leído. exacto, porque ni tiempo va a dar. Sí, no, 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 Luego, claro ¿estaría en que- los mejores 1000 libros? Y dijo sí. Sí, ¿Estaría en los mejores 100? absolutamente. Y cuando llegué al 10, ahí dije, voy a ver de qué lado más Caliguana. Y dijo, sí, Sí. estamos de acuerdo. Es un top 10. Y ya llegar a un top 10 es importante porque pues habla justamente de algo que toca fondo. Porque habla de muchos autores, habla de muchas historias, habla de la historia de la literatura y por lo tanto hay muchos escritores que están sumergidos en estas letras. Absolutamente en la historia del, como decían los griegos, del zauma, ¿no? De la impresión que da la vida ante el ser humano que de pronto se la va explicando poco a poco a poco. Y hay una necesidad de plasmarlo, primero de forma oral y luego empieza lo que decíamos, Las las tablillas, tablillas, los pergaminos. O sea, pergaminos, y habla justamente que es algo que me los encanta, me volvió papiros. la cabeza loca porque habla del milagro, damos por sentado, justo que decíamos ahorita que damos por sentadas muchas cosas, damos por sentado que ahorita vamos a la librería y agarramos el libro y, sí, y lo leemos. Para que nosotros hayamos podido llegar a esto, De hecho, agarraste a Shakespeare y sí, cuando Shakespeare escribe eso, apenas
apenas hay imprentas, apenas empiezan a florecer las formas de hacer. Anteriormente se escribían one by one. Así Y es. aquellos que tenían que ser copiados, había extraordinarios copistas que hacían lo Claro. propio, ¿no? Normalmente en los Conventos. conventos, ¿no? Los monjes que se dedicaban a esto. O sea, es un auténtico milagro que hoy podamos tener letras, ya no digan de Shakespeare que, bueno, hace no sé, 4 o 5 siglos, exacto, ¿no? escasos 400 años. Exacto, o sea, que haya 500 años. cosas antes de Cristo es un verdadero milagro, que hayan sobrevivido a Alejandría, que hayan sobrevivido muchas cosas. Por eso creemos que es un top 10, pero no era el programa justamente para hablar de Zula del infinito en un junco, sino porque creemos que es una buena ocasión que nos reunamos aquí semanalmente para hablar justamente de las cosas que generan mayor impresión y gusto. Me encantaría que les platiques lo que dijiste ahorita de Sí, la vasija. hacia allá voy, con muchísimo gusto. Por favor, hermano. Y este, al igual que este, es el inicio de un viaje, ¿no? Este libro es ampliamente recomendado por los dos porque inicia justamente con aquellos que buscaron los primeros libros escritos en nuestros tiempos, o bueno, no nuestros tiempos, pero bueno, digamos, no más allá de 500, 600 años antes de Cristo, en la búsqueda de esos libros y cómo el libro como tal, habiendo pasado ya por las tablillas, por los pergaminos, por los papiros y por las otras formas de escritura, llegó a esto, ¿no? Como el día de hoy tenemos el milagro de tener un libro, incluso las traducciones, y habla también de la piedra roseta y cómo alguien de pronto se ilumina con este asunto y dice, claro, es una traducción y ahí están los... Y después de que los egipcios estuvieron perdidos y olvidados durante siglos, gracias a las letras, en este caso los jeroglíficos egipcios, resurgen para contarnos su historia, ¿no? A nosotros, el día de hoy. Bueno, porque esto ocurrió en 1800, o sea, hace muy poquito. Ayer, en Ayer. términos de historia de la humanidad, ayer. Y en términos de la historia de la literatura, también hace También. poquito. Así es. Entonces, bueno, en medio de todo esto que estábamos hablando y los principios, yo le contaba a Arturo, y ahora lo comparto con todos ustedes, porque llegaron a darme este vaso aquí en la librería Gandhi de Palmas, en el café Gramo, me dieron un vaso de agua mineral y me pusieron un acetato, un disco aquí abajo, emulando justamente aquellos discos que nosotros oíamos cuando teníamos 15 y 16 años, que otra vez se han vuelto a poner de moda. Que además Pero- fue ayer también. Entonces, sí, también, eso fue hace 2 segundos. Exacto. Cuando tú y yo teníamos 15 años, Exacto. 2 segundos y medio. Exacto. Y entonces yo le pregunté, ¿tú sabes cómo funciona un acetato? Es decir, cómo se queda grabado el sonido en el acetato que eventualmente pasa a través de una aguja a un amplificador de ondas sonoras y podemos oír música? Ese es el principio lógico que todo el mundo entiende. ¿Cómo exactamente la física opera en ello? No sabría explicarlo de manera exacta y precisa porque no soy ningún físico ni ningún científico al respecto. Sin embargo, entiendo el proceso y entiendo el procedimiento que lleva a cabo la onda a través de esta aguja de diamante y que luego se amplifica. Bueno, la cosa es que hace unos pocos meses, unos excavadores en Grecia encontraron una vasija griega que está rota justamente a la mitad y era una vasija bastante ancha. En esta parte de la vasija rota, pensemos que es este vaso, ¿no? Y la vasija es bastante ancha. O sea, en esta parte de aquí, se veían claramente los surcos que había dejado el tornero a la hora de hacer la vasija, de estar haciendo la cerámica. Entonces a uno de ellos se le ocurrió poner una aguja y amplificar el volumen porque los surcos, según él, habían grabado el sonido de aquella época. Una vasija hecha a lo mejor hace 3000 años. Así es. Y en efecto ahí estaba grabado el sonido del taller.
No se oía así como nos estamos oyendo nosotros ahora. Exacto. Pero se No oía era un- así de pásame la lija, Juan. No, no, exacto. Pero se oía algo, ¿no? que tampoco sería Juan, ¿no? ¿Cómo Piensa en sería? un ¿Cómo nombre sería? griego, no sé. No sé. Tú, Ptolomeo. Ptolomeo en nené. Pásame la tablilla. Exacto, déjame, dale con más fuerza. Al torno. Y entonces En fin. pusieron eso y se oye una cosa como de... O sea, es decir, sí hay una voz humana grabada a través del tiempo y todo lo que pasó con esa vasija para que eventualmente llegara a nuestros Sí, oídos. es decir, el principio conocemos nosotros en el tornamesa de la fricción del diamante es el mismo principio que se replicó en la vasija y me parece fascinante, pero me vuela la cabeza. Quedó grabado. Que se haya quedado grabada la voz, las voces de quienes estaban involucrados en eso. De hecho, tiene que estar grabado en todo lo que se hizo en torno, Así ¿no? es. En un torno. Así es. Lo que pasa es que son, de pronto, pues pedacitos muy chiquititos donde no alcanza, porque el sonido se quedó grabado, justamente grabado, de ahí el nombre, grabado, en este material, en este barro, que el día de hoy se hace en un plástico bastante más amable, ¿no? Así es. Bastante más fiel Controlado para el además, audio, claro. en donde puede ir grabando claramente las ondas sonoras, ¿no? Y sí, es el inicio de otro de los grandes viajes, ¿no? El de la imaginación, decir, bueno, ahorita nosotros nos sumergimos y nos echamos un clavado a la antigüedad, ¿no? Remota, de hace 3000 años, en un taller de cerámica o de eso, de un taller griego, ¿no? De alfarería. De alfareros. Cosa que me parece maravillosa. Pero que también da pie justamente lo que dices a esta necesidad intrínseca de pasar la historia. Ya hablamos de la palabra obviamente impresa o sus aproximaciones, pero también ahora que la tecnología lo permite, que bueno, pero ni mandado a hacer el ejemplo, porque ahora la literatura se consume casi de igual manera en los famosos audiolibros, es decir, pasar la palabra también de forma, o sea, pasamos de usar la vista a usar el oído, pero el instrumento, digamos, quirúrgico es lo mismo, es la palabra. ¿no? Siempre cuando la palabra está bien escrita, y no me vas a dejar mentir, siempre que la palabra está bien hilvanada, cuenta buenas historias, ¿no? Así es. Cuando tú en este abanico gigantesco de palabras puedes poner las correctas y las adecuadas para hacer una oración, y esa oración queda grabada en tu memoria, en tu corazón, en tu alma, y así se cuentan no solamente frases, sino historias, ¿no?